The Jordan River is Christianity's third holiest spot. Christians believe John the Baptist baptized Jesus at the site, in a lush stretch of the Jordan River flanked by desert. Algo aterrador y sagrado acaba de ocurrir. El río Jordán se volvió rojo justo después de que un túnel brillante se abriera bajo sus orillas, y un mensaje oculto susurró el regreso del rey. Una palabra brillante se grabó sola en una cámara. Despierta, sintoniza ahora, porque el túnel se ha abierto. El altar brilla y una figura acaba de aparecer dentro. El túnel, que nadie vio venir. El río Jordán estaba casi desaparecido. Antes era ancho y fuerte. Ahora parecía más una zanja fangosa en algunas partes. Pero este lugar no es cualquier río. Es el mismo río donde fue bautizado Jesús. El mismo agua que tocó los pies del Hijo de Dios. La gente todavía viene de todo el mundo para sentir algo sagrado, para tocar el agua, para recordar el pasado. Lo que no sabían era que algo muy antiguo acababa de ser descubierto bajo el lecho del río. Y aún se movía. Todo comenzó con un sonido extraño. No era fuerte ni repentino, solo distinto. Algo que no pertenecía. Bajo las riberas cerca de Betania, al otro lado del Jordán, unos obreros instalaban nuevas líneas de riego cuando lo oyeron. Un eco hueco debajo de la tierra. No sonaba a roca ni a barro. No sonaba a nada natural. Parecía hecho por el hombre. O tal vez, incluso más antiguo. Mucho más antiguo. Los obreros se detuvieron de inmediato y llamaron a las autoridades. No querían romper nada importante. 2 días después, llegó un pequeño equipo de expertos con escáneres de sonar. Enviaron pulsos al suelo y esperaron a que las imágenes regresaran. Lo que vieron no tenía sentido. Un espacio largo y recto bajo la ribera del río, de unos 6 metros de ancho y 2,5 metros de alto. Se extendía demasiado lejos, mucho más de lo que sería natural. No era solo una grieta en las rocas ni un hueco en el lodo. Era un túnel, y nadie sabía de dónde venía. Como el río se había encogido tanto, partes de la tierra que antes estaban bajo el agua, ahora quedaban expuestas. Cosas viejas, ocultas por quién sabe cuánto tiempo, empezaban a salir a la luz. El equipo decidió seguir. Perforaron un pequeño agujero seguro justo encima del túnel y bajaron cámaras. Lo que encontraron los dejó helados. La cámara mostró muros de piedra, tallados con precisión. Las líneas eran limpias y suaves. No estaban rotas ni desordenadas, como suele hacer la naturaleza. Esas paredes fueron hechas a propósito, pero no por máquinas modernas. Eran demasiado perfectas. A lo largo de los muros había símbolos extraños. Algunos parecían hebreo antiguo, otros no se parecían a ninguna escritura conocida. Pero eso no fue lo más extraño. Al final del túnel, la cámara captó algo inesperado. Una luz, un resplandor suave. No venía de su equipo. No era una linterna. Palpitaba lentamente, firme y silenciosa, desde una pequeña cámara al final del túnel. Parecía que algo estaba allí, esperando, observando. El equipo no se atrevió a avanzar más. Temían que el túnel colapsara. Así que se retiraron, marcaron el sitio y enviaron todo el material a historiadores y teólogos. Solo hizo falta una noche para que la historia se hiciera pública. En todo el mundo, la gente hablaba del túnel oculto bajo el río Jordán, lleno de grabados antiguos y brillando con una luz que nadie podía explicar. Y entonces, algo más se sumó al misterio. Unos días antes, un grupo de peregrinos había estado visitando un lugar cercano en el río. Dijeron que vieron algo en el agua, una figura, brillante, inmóvil, rodeada por una luz que no venía del sol ni de ninguna fuente humana. La figura no hablaba, no se movía, solo estaba ahí, en el mismo lugar donde muchos creen que el cielo se abrió alguna vez. La gente comenzó a preguntarse, ¿era la luz en el túnel la misma luz vista sobre el agua? ¿Estaban conectadas estas señales? Y ahí fue cuando empezó a correr la pregunta. Una pregunta suave pero poderosa. ¿Es esto lo que Jesús advirtió? En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 25, Jesús dijo, «Mirad que os lo he dicho antes». Muchos pensaban que esa advertencia era para hace mucho tiempo, pero ahora se sentía diferente, como si fuera para este momento. Un tiempo de sucesos extraños, de señales que no solo aparecen en el cielo, sino ahora también bajo la tierra.
Científicos llegaron, buscando respuestas, pero otros, gente de fe, querían algo más. Querían la verdad. Se preguntaban si ese túnel formaba parte de una profecía. ¿Fue construido para esconder algo importante? ¿O para revelar algo cuando llegara el momento justo? ¿Y qué hay de la luz? ¿Era un pedazo olvidado de tecnología antigua? ¿O algo más allá de lo que la ciencia puede explicar? La excavación comenzó otra vez. Esta vez, de forma lenta y cuidadosa. No usaron taladros ni maquinaria pesada. El túnel era demasiado delicado. El suelo de arriba estaba seco y frágil. La arcilla de abajo era blanda. Un solo error, y todo podía colapsar. Así que el equipo trabajó a mano, con herramientas pequeñas, avanzando centímetro a centímetro. Fue entonces cuando llegaron a la segunda cámara. Era más grande que la primera, como una pequeña habitación tallada en la piedra caliza. No había nada dentro, excepto una cosa. En el centro de la cámara se encontraba una losa de piedra. Estaba agrietada, pero seguía entera. Letras antiguas estaban grabadas en su superficie. La escritura parecía una mezcla de arameo y algo aún más viejo. Algunas palabras coincidían con los rollos del Mar Muerto. Otras nunca se habían visto antes. Una frase destacaba, justo en la parte superior de la piedra. El río hablará de nuevo cuando el fin esté cerca. Todos se quedaron en silencio. La cámara, el túnel, el aire, todo se detuvo. Las palabras coincidían con lo que se susurraba en antiguos manuscritos. Coincidían con lo que los peregrinos decían haber oído en el viento. Coincidían con lo que muchos decían sentir en sus oraciones. Un mensaje no llevado por el sonido, sino por el espíritu. Y ahora estaba escrito en piedra. El equipo empacó la losa con cuidado. La sellaron en una caja y la enviaron a Jerusalén. Los estudiosos comenzaron a trabajar en la traducción completa. Pero incluso antes de tener todas las respuestas, la gente ya empezaba a llegar. Personas viajaban desde pueblos cercanos y desde muy lejos. Venían a pararse junto al túnel. Algunos cantaban, algunos oraban, otros lloraban. Todos sentían algo. Algo había cambiado. Las noticias comenzaron a decir que el túnel podría estar conectado con el libro del Apocalipsis, que era un lugar secreto, oculto para los días finales. Las teorías se multiplicaban. Algunos creían que era un refugio construido en tiempos romanos. Otros decían que era más antiguo que toda historia conocida. Algunos incluso creían que no había sido hecho por humanos. Pero todos coincidían en una cosa. Esto no era normal. Entonces, justo cuando pensaban que ya lo habían visto todo, algo nuevo sucedió. Las cámaras regresaron al túnel para otro escaneo. Esta vez, algo parpadeó en el video. Solo por un momento. Una sombra. No una persona. No un animal. Solo una figura. Estaba al final del túnel. Y luego desapareció. Un solo cuadro. Un segundo. Luego nada. Pero la luz aún seguía allí. Y antes de que alguien pudiera entender la sombra en el túnel, algo aún más extraño comenzó a suceder. Justo bajo sus pies. El pulso. Bajo el río. Las cámaras seguían grabando. Y la luz en el túnel no se apagaba. No parpadeaba ni se hacía más débil. Latía, lentamente, con ritmo, como si tuviera un corazón. Nadie podía entender de dónde venía. No había cables, ni fuego, ni paneles solares. La luz no era hecha por humanos. Venía de lo profundo de la tierra. La gente empezó a llamarla el pulso del Jordán. Nadie sabía qué significaba, pero ese nombre se quedó. Muy pronto, cerraron el lugar de la excavación al público. Pusieron cercas alrededor y llegaron guardias para mantener a la gente lejos. Pero eso no detuvo a nadie. Todos los días, multitudes seguían llegando cerca del sitio. Cientos de personas venían de pueblos cercanos y de lugares lejanos. Algunos se quedaban quietos mirando. Otros se arrodillaban y oraban. Creían que la luz era un mensaje, no una historia antigua, sino una señal para este tiempo. Entonces, una mañana, justo antes del amanecer, pasó algo más. El sonido volvió. No era trueno, no era una máquina. Era un zumbido profundo que venía desde abajo, como si la tierra estuviera gimiendo. El sonido duró casi 2 minutos. El suelo temblaba bajo los pies de todos. Las aves salieron volando. Los perros ladraban como si algo malo estuviera por venir.
Las cámaras del sitio fallaron por un momento, y una captó algo raro. Una figura borrosa, como el calor que sube del asfalto caliente. Algo se movía detrás de los grabados en la pared del túnel, y de repente, todo volvió al silencio. Esa misma mañana, el equipo de excavación hizo otro descubrimiento. Detrás de la pared de la cámara, encontraron nuevos símbolos, grabados que antes no estaban. La piedra estaba quemada alrededor, como si hubiera sido marcada con fuego. Nadie podía explicar cómo aparecieron de un día al otro. Un equipo en Jerusalén intentó traducirlos. El mensaje completo no era claro, pero una línea se destacó. Cuando el corazón del río vuelva a latir, la verdad se levantará. Algunos pensaron que hablaba del pulso de luz. Otros dijeron que era una advertencia, una cuenta regresiva, o tal vez una puerta. Días después el equipo encontró algo aún más extraño. Un segundo túnel, que iba directo hacia abajo. Estaba cerrado con una tapa de madera vieja, ya podrida. Cuando la abrieron, salió un chorro de aire cálido desde lo profundo. Aire caliente, desde abajo de la tierra. Bajaron otra cámara por el túnel. La señal volvió con interferencia, pero un cuadro quedó congelado en la pantalla. Y todos se quedaron sin palabras. En la oscuridad, había un símbolo grabado en el piso. Un círculo con 3 líneas cruzadas en el centro. A su alrededor, más escrituras, esta vez en griego. El equipo logró traducir una parte. Decía, este es el sello de los vigilantes. Esa palabra, vigilantes, no era nueva. Aparece en libros antiguos. El libro de Enoc habla de los vigilantes. Algunos eran ángeles buenos, otros cayeron, y esos que cayeron fueron encerrados bajo la tierra, esperando juicio. Muchos creen que el río Jordán fluye cerca de los lugares donde esos seres caminaron, donde enseñaron mentiras, donde corrompieron a la humanidad. Ahora, algunos se preguntaban si este túnel tenía algo que ver con eso. ¿Podía el pulso de luz significar que algo enterrado hace mucho estaba despertando? La noticia del hallazgo se esparció rápido. Iglesias en todo el mundo llamaron a la oración. Algunos comenzaron ayunos. Otros se unieron en línea para hablar de lo que estaba pasando. Muchos pensaban que era una señal de profecía, que Jesús regresaría pronto, que el tiempo se estaba acabando. Y luego, el río comenzó a cambiar. Al principio fue lento, pero la gente lo notó. El agua justo arriba del túnel comenzó a burbujear, solo en un punto. Se volvió turbia, después clara, y luego turbia otra vez. Los científicos la analizaron. No había toxinas, no había fuentes de calor, ni respiraderos, solo un movimiento raro, como si algo debajo se estuviera moviendo. Poco después, un pastor local llegó al sitio. Había escuchado sobre el túnel en la radio y trajo un pergamino antiguo que su familia había guardado por generaciones. No era un mapa oficial, no tenía sello real ni firma de sacerdotes, pero tenía dibujos, formas de tierra, marcas del terreno, y en un lugar, un símbolo llamó la atención de todos. El mismo símbolo del túnel, un círculo con 3 líneas cruzadas. Debajo, en hebreo antiguo, decía, el lugar de la advertencia. Esa palabra, advertencia, fue usada muchas veces por Jesús. Advirtió sobre señales falsas, sobre estar dormidos cuando llegara la hora, sobre los últimos días. Y ahora, esa misma advertencia estaba escrita debajo del Jordán. En el sitio, el equipo hizo un último hallazgo. Detrás de un panel de piedra, descubrieron una cámara hueca. Dentro había una caja. No era de oro, no brillaba. Estaba tallada en piedra negra de basalto, pesada y fría. Estaba cubierta de polvo. 4 hombres tuvieron que levantarla. La tapa estaba sellada con una resina antigua, parecida al alquitrán. Cuando la abrieron, todos se quedaron sin aliento. Adentro había rollos, docenas de ellos, envueltos en telas viejas y apretados con cuidado. Pero no eran solo rollos. También había un objeto de bronce. Parecía una trompeta, pero era pequeña y tenía palabras grabadas del Apocalipsis. Pero lo que vino después no solo confirmó sus temores, les dio nuevos. Los pergaminos hablan. Académicos, sacerdotes e historiadores se reunieron en Jerusalén para estudiarlos. Colocaron cada pergamino extendido, usando herramientas especiales para escanear y traducir sin romperlos. Cada palabra era frágil,
Cada letra se sentía importante. El pergamino más grande contenía 3 líneas que hicieron que todos se detuvieran. Cuando el río se rompa y el sello sea levantado, prepara la tierra, porque el fuego desde arriba vendrá. Estaba escrito con tinta roja gruesa, aún visible después de todos estos años. La frase «fuego desde arriba» provocó miedo, pero también trajo claridad. Muchos dijeron que esto no era solo una advertencia antigua, sino una guía paso a paso. El pergamino enumeraba 3 señales que vendrían antes del regreso del rey. La primera era el pulso en el agua. Eso ya había sucedido. La segunda era una voz escuchada en el silencio. Peregrinos en el Jordán habían descrito justo eso, palabras suaves en el viento, llamándolos a prepararse. Y la tercera, un temblor en lo profundo. Esa aún no había ocurrido, no hasta que el túnel tembló. Pasaban apenas las 2 de la mañana cuando el suelo se movió, no como un terremoto, no violento, solo una sacudida larga y baja que rodó bajo la tierra durante casi 40 segundos. Las luces parpadearon. Las cámaras del túnel captaron polvo cayendo y pequeñas grietas abriéndose en el suelo. La tercera señal del pergamino había llegado. Ese temblor sacudió los medios globales como un rayo. Clips en TikTok, transmisiones en vivo y titulares gritaban el mismo mensaje. ¿Profecía cumplida? Un pastor se conectó en vivo para leer Apocalipsis 9:14, que habla de 4 ángeles atados en un gran río, esperando ser liberados. La mayoría cree que se refiere al Éufrates, pero ahora no estaban tan seguros. ¿Podría el río Jordán guardar el mismo tipo de secreto? El equipo del túnel no se detuvo tras el temblor. Cavaron más profundo, cuidadosamente, lentamente. Fue entonces cuando descubrieron algo masivo, una pared cuadrada de bloques de piedra, encajados firmemente como un rompecabezas antiguo. No era solo roca, estaba hecho, diseñado. En el centro había una puerta sellada. Sobre la entrada, talladas en piedra, estaban las palabras: «Esta es la puerta. Nadie pasará hasta que se cumpla el tiempo». Nadie pudo abrirla. Nadie intentó forzarla. Aún no, pero la gente se dio cuenta. Algunos creían que esta era la puerta de la que habló Jesús en Mateo 7, cuando dijo: «Entren por la puerta estrecha». Otros pensaban que podría ser una prisión, un lugar construido para mantener algo adentro, no para dejar entrar algo. Una semana después, el río Jordán comenzó a burbujear nuevamente. El mismo lugar, la misma corriente extraña, pero esta vez, el agua se volvió roja. No un rojo brillante, no falso, solo lo suficientemente profundo como para parecer incorrecto, como sangre oxidada. La gente cayó de rodillas. Algunos lloraron, otros cantaron himnos. Los científicos llegaron rápido. Analizaron el agua y no encontraron nada peligroso. Sin contaminación, sin químicos, solo minerales, normales. Pero el color no venía de ninguna fuente que pudieran explicar. Apareció de repente. Duró 1 hora. Luego desapareció. Ese fue el momento en que líderes de fe de todo el mundo se unieron. Católicos, protestantes, ortodoxos, mesiánicos. Todos hicieron un llamado a la oración. Las señales eran demasiado claras. El pulso, la voz, el temblor, la sangre en el agua, todo coincidía. Se les dijo a las personas que se prepararan, que volvieran a Dios, que abrieran sus Biblias, que escucharan. Entonces, llegó otra señal. Al amanecer sobre el Jordán, el cielo se iluminó. No fue un rayo, no hubo tormenta, solo un rayo recto de luz dorada desde las nubes hasta el suelo. Duró 5 minutos, lo suficiente para que todos los teléfonos en el área lo captaran, lo suficiente para que la gente se quedara en silencio mirando. Los reporteros lo llamaron un pilar solar. Los científicos dijeron que podría ser un fenómeno climático raro, pero a la multitud no le importó. Ya habían decidido. Esto no era clima, era maravilla. El rayo de luz aterrizó exactamente donde se había descubierto la entrada del túnel. Un impacto directo, como si el cielo mismo hubiera encontrado el lugar y apuntado justo ahí. Los creyentes en todas partes pensaron lo mismo. Dios ya no estaba susurrando, estaba gritando. Dentro del túnel, la luz siguió brillando. El pulso no se había desvanecido. Las cámaras aún lo mostraban al fondo, un latido constante bajo el río. Pero algo cambió esa noche. La cámara en la parte más baja del túnel
la más cercana al pozo sellado, se apagó. No por una falla eléctrica, fue arrancada. Cuando el equipo la sacó, el cable estaba derretido en la punta. La carcasa estaba agrietada, pero en la parte trasera estaba tallada una sola palabra. No estaba rayada ni quemada, tallada perfectamente. Despierta. Nadie admitió haberlo hecho. La transmisión había sido constante. Nadie había entrado al túnel ese día. La palabra simplemente apareció. Y no era solo una palabra, era un mensaje. Los vigilantes son mencionados en textos antiguos como el libro de Enoc. Eran ángeles que se rebelaron y fueron arrojados abajo. Algunos dicen que fueron atados en lo profundo. Otros dicen que aún caminan invisibles. Pero ahora se hablaba diferente. Los vigilantes ya no estaban dormidos. La advertencia era clara. La puerta había sido encontrada. Los pergaminos habían hablado. El cielo se había abierto. Y el río, antes tranquilo, ahora temblaba de significado. En todas partes la gente comenzó a hacerse la pregunta: ¿es esto de lo que Jesús nos advirtió? ¿Es el río Jordán el lugar donde comienza el fin? Luego vino la puerta. Y todo cambió. La puerta, que esperó. La puerta sellada bajo el río Jordán estaba en silencio. No temblaba. No se abría. Pero permanecía allí como si hubiera estado esperando algo. Esperando por siglos. El equipo de excavación la encontró por accidente. Pero ahora tenían miedo de tocarla otra vez. Las palabras sobre ella: nadie pasará hasta que llegue el tiempo, seguían repitiéndose en sus mentes. ¿Qué tiempo? ¿El tiempo de quién? ¿Y qué pasará cuando ese tiempo se acabe? No muy lejos del túnel, un grupo de investigadores montó una base. Querían entender lo que estaba ocurriendo, no solo físicamente sino espiritualmente. Algunos eran creyentes, otros escépticos, pero todos lo sentían. El aire era denso, no por el calor, sino por la presión, como si algo debajo estuviera observando o escuchando. El pulso seguía latiendo dentro del túnel, como un tambor lento, cada 6 segundos. Suave, constante, imposible de explicar. Las cámaras no mostraban movimiento cerca de él, pero la luz no se había desvanecido. Aún brillaba como si estuviera viva, y cada vez que el pulso destellaba, un zumbido débil resonaba por el conducto. Las noticias de todo el mundo no dejaban de hablar de ello. La gente empezó a llamar al sitio la Puerta de lo Profundo. Algunos la compararon con el Arca de Noé, otros la llamaron una campana de advertencia. Las iglesias se llenaron. Multitudes acudieron a los servicios. Las cadenas de oración se encendieron en todos los continentes. Algunos decían que era miedo, otros un despertar. Entonces vino el descubrimiento que nadie esperaba. Una segunda caja, oculta tras una pared falsa en la cámara lateral. Era más pequeña que la primera, pero más pesada. Dentro había algo simple, un solo pergamino, envuelto en lino con hilos dorados, bien apretado. Cuando lo abrieron, solo había unas pocas líneas escritas, pero esas líneas eran poderosas. Él regresará como en los días de fuego. El cielo se abrirá, la tierra se partirá, y el aliento del río se elevará como llama. Nadie entendía qué significaba el aliento del río, hasta el día siguiente. Esa mañana, justo después del amanecer, vapor comenzó a elevarse del agua directamente sobre el túnel. No era humo, no era niebla por el frío. El agua no estaba fría. El río Jordán en ese tramo se había vuelto cálido. La gente entraba y decía que se sentía como una fuente termal. Pero no había fuente de calor subterránea, ninguna ventilación, nada que lo causara, solo calor. Y ese vapor elevándose. Las fotos mostraban el vapor girando en el aire como si tuviera forma, como un patrón. Algunos decían que vieron una figura. Otros aseguraban que parecía tener alas. Una foto se volvió viral. Mostraba lo que parecía ser la figura de un hombre en el vapor, brazos extendidos, mirando al cielo. ¿Era Jesús? Nadie podía decirlo con certeza, pero quienes estaban cerca cayeron de rodillas, incluso los que no creían. De regreso en la puerta sellada, algo más cambió. Apareció una fina grieta en el centro de la puerta de piedra. No era grande, ni siquiera de 1 pulgada de ancho, pero iba de arriba a abajo como una señal silenciosa, y de esa grieta salió aire. No fétido, no dulce, solo diferente, denso, como si viniera de otro mundo.
El equipo midió la presión detrás de la puerta. Había aumentado durante la noche. Algo detrás de la piedra empujaba hacia afuera. No con fuerza, no lo suficiente para romperla, solo lo suficiente para mostrar que ya no estaba quieto. La noticia se propagó rápidamente. Un historiador israelí salió en televisión y dijo que la ubicación coincidía con una historia antigua del Libro de los Reyes. Una historia sobre un profeta que selló un objeto sagrado bajo el Jordán para mantenerlo seguro hasta los últimos días. Se creía que la historia era una leyenda. Ahora, la gente la volvía a leer como un mapa, y las advertencias seguían acumulándose. En pueblos cercanos comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Ranas aparecieron en lugares donde no se habían visto en años. No solo una o dos, cientos, arrastrándose cerca de la orilla del agua, ocultas en zanjas al borde del camino, subiendo los escalones de los templos. Todos recordaban el éxodo, las plagas de Egipto, el río volviéndose rojo, las ranas saliendo de las riberas. Los patrones ya no eran solo familiares, eran exactos. Un pastor local dijo: Dios no está repitiendo la historia, nos la está recordando. En el túnel, los pergaminos se leían línea por línea. Una frase destacaba: la piedra se agrietará y un susurro seguirá. La grieta había aparecido. Ahora esperaban el susurro. Llegó 2 noches después. Las cámaras del túnel captaron un sonido bajo. No una voz, no palabras, solo un zumbido, tan suave que la mayoría no lo notó. Pero cuando el video fue ralentizado y el sonido aumentado, el zumbido se volvió más claro. Tenía un ritmo, una frase sencilla repetida una y otra vez: preparen el camino. Sonó 6 veces. Luego silencio. El equipo revisó la transmisión. Nadie había entrado al túnel. Ningún equipo se había modificado. El zumbido provenía del interior de la cámara sellada, de detrás de la puerta de piedra. Y no fue solo sonido. El pulso en el extremo del túnel se aceleró. No mucho, solo medio segundo más rápido. Pero cambió. El ritmo había cambiado. Ahora latía cada 5 segundos y medio. Sin explicación, sin causa. La luz brilló con más intensidad durante unos minutos. Luego se atenuó otra vez. La gente decía que la puerta respiraba, que estaba viva, que había empezado a despertar. A la mañana siguiente, algo nuevo apareció fuera de la entrada del túnel. Una piedra pequeña, perfectamente redonda, colocada justo en el centro del camino. No estaba allí la noche anterior. Nadie la había puesto. No coincidía con la roca del área. Y grabadas en su superficie había 3 palabras: el rey viene. Y cuando el pulso cambió, el rey no esperó. La escena final. El túnel bajo el río Jordán se había convertido en el centro del mundo. Equipos de noticias acamparon durante días, con las cámaras apuntando a la entrada. Helicópteros sobrevolaban la zona, vigilando desde el cielo. Los peregrinos llegaban desde todas partes, caminando kilómetros solo para acercarse. A nadie le importaban ya las vallas. Multitudes se apiñaban hombro con hombro en las orillas del río. Algunos rezaban, otros cantaban, pero todos estaban esperando. Bajo tierra, la puerta latía. La grieta en la piedra había crecido. Ahora se extendía de arriba a abajo, lo suficientemente ancha como para meter una mano. Una brisa cálida escapaba por la abertura. Traía un olor extraño, a tierra, a metal viejo y a algo tan antiguo que no tenía nombre. Era un olor que recordaba a sangre vieja y fuego nuevo. Hacía que el corazón se acelerara, pero también traía una extraña paz. Entonces, justo antes del amanecer, todo cambió. El latido se detuvo. La luz al final del túnel se apagó. Por primera vez desde que fue hallada, el resplandor desapareció. El zumbido suave se esfumó. El extraño pulso del río se desvaneció. La gente contuvo el aliento. Algunos lloraron. Muchos pensaron que la señal había terminado. Pero no era así. Estaban equivocados. No era el final. Era el cambio. Cuando el sol asomó sobre las colinas, la luz regresó. Pero no titilaba como antes. Fluía. Un rayo de fuego blanco salió disparado de la boca del túnel. No quemaba ni destruía, pero era demasiado brillante para mirarlo. El aire se llenó de una luz tan intensa que las cámaras dejaron de funcionar. Los trabajadores cercanos a la puerta soltaron sus herramientas y cayeron al suelo. No por dolor,
sino por algo más fuerte. Estaban abrumados por el poder. Un técnico que luego revisó las grabaciones dijo que parecía como si el túnel se hubiera tragado al sol. Al mismo tiempo, el río empezó a comportarse de forma extraña. La superficie se volvió calma, demasiado calma, sin viento, sin ondas, solo quietud. Entonces, una figura luminosa apareció justo bajo el agua. No era una persona, era un símbolo, un círculo con 3 líneas, brillando como fuego bajo la superficie. Permaneció ahí casi 10 minutos. Luego desapareció. Pero algo aún mayor ocurrió abajo. La puerta sellada comenzó a moverse. La pesada piedra, intocada por siglos, empezó a desplazarse. Crujía como montañas al rozarse. Los trabajadores retrocedieron con miedo. Nadie la tocó. La puerta se abrió sola. Detrás había una escalera tallada en la roca que descendía a la oscuridad. El aire que salió no era ni caliente ni frío. Era limpio, tan limpio que no parecía de este mundo. Un trabajador dijo que se sentía como entrar al jardín del Edén. Otro dijo que era como estar ante el juicio final. Cuando bajaron las cámaras, lo que mostraron dejó a todos sin palabras. La sala detrás de la puerta era un templo. Las paredes de piedra estaban talladas con símbolos que nadie había visto antes. Las columnas estaban revestidas de plata y cobre. Al fondo se erguía un altar. Encima, una losa de piedra negra, lisa como el vidrio. Sobre su superficie, brillando en dorado tenue, solo 3 palabras. Él está cerca. No era una algo aterrador y sagrado acaba de ocurrir. El río Jordán se volvió rojo justo después de que un túnel brillante se abriera bajo sus orillas, y un mensaje oculto susurró el regreso del rey. Una palabra brillante se grabó sola en una cámara. Despierta. Sintoniza ahora. Porque el túnel se ha abierto. El altar brilla y una figura acaba de aparecer dentro. El túnel, que nadie vio venir. El río Jordán estaba casi desaparecido. Antes era ancho y fuerte. Ahora parecía más una zanja fangosa en algunas partes. Pero este lugar no es cualquier río. Es el mismo río donde fue bautizado Jesús. El mismo agua que tocó los pies del Hijo de Dios. La gente todavía viene de todo el mundo para sentir algo sagrado, para tocar el agua, para recordar el pasado. Lo que no sabían era que algo muy antiguo acababa de ser descubierto bajo el lecho del río. Y aún se movía. Todo comenzó con un sonido extraño. No era fuerte ni repentino, solo distinto, algo que no pertenecía. Bajo las riberas cerca de Betania, al otro lado del Jordán, unos obreros instalaban nuevas líneas de riego cuando lo oyeron. Un eco hueco debajo de la tierra. No sonaba a roca ni a barro. No sonaba a nada natural. Parecía hecho por el hombre. O tal vez, incluso más antiguo. Mucho más antiguo. Los obreros se detuvieron de inmediato y llamaron a las autoridades. No querían romper nada importante. 2 días después, llegó un pequeño equipo de expertos con escáneres de sonar. Enviaron pulsos al suelo y esperaron a que las imágenes regresaran. Lo que vieron no tenía sentido. Un espacio largo y recto bajo la ribera del río, de unos 6 metros de ancho y 2,5 metros de alto. Se extendía demasiado lejos, mucho más de lo que sería natural. No era solo una grieta en las rocas ni un hueco en el lodo. Era un túnel, y nadie sabía de dónde venía. Como el río se había encogido tanto, partes de la tierra que antes estaban bajo el agua, ahora quedaban expuestas. Cosas viejas, ocultas por quién sabe cuánto tiempo, empezaban a salir a la luz. El equipo decidió seguir. Perforaron un pequeño agujero seguro justo encima del túnel y bajaron cámaras. Lo que encontraron los dejó helados. La cámara mostró muros de piedra, tallados con precisión. Las líneas eran limpias y suaves. No estaban rotas ni desordenadas, como suele hacer la naturaleza. Esas paredes fueron hechas a propósito, pero no por máquinas modernas. Eran demasiado perfectas. A lo largo de los muros había símbolos extraños. Algunos parecían hebreo antiguo. Otros no se parecían a ninguna escritura conocida. Pero eso no fue lo más extraño. Al final del túnel, la cámara captó algo inesperado. Una luz. Un resplandor suave. No venía de su equipo. No era una linterna. Palpitaba lentamente, firme y silenciosa, desde una pequeña cámara al final del túnel. Parecía que algo estaba allí, esperando, observando.
El equipo no se atrevió a avanzar más. Temían que el túnel colapsara. Así que se retiraron, marcaron el sitio y enviaron todo el material a historiadores y teólogos. Solo hizo falta una noche para que la historia se hiciera pública. En todo el mundo, la gente hablaba